Bueno, les pido que para esta segunda media hora nos acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu embajada. Numeral conclu embajada. Recuerden que recibimos todos los comentarios en mi cuenta de Twitter, @arduinocnn. Bueno, otro país se suma a la polémica decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada de Israel a Jerusalén. Guatemala es el segundo país del mundo y el primero en América Latina en adoptar esta medida. El presidente Jimmy Morales dio a conocer la noticia este domingo a través de su cuenta de Facebook, donde dijo haber conversado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la excelente relación que mantienen ambas naciones y haberle dado instrucciones además a su canciller para iniciar el proceso de traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Este lunes, Netanyahu agradeció a Morales y dijo que este es solo el comienzo, ya que está seguro de que pronto otros países tomarán la misma decisión. Dios te bendiga, mi amigo presidente Jimmy Morales. Dios bendiga a nuestros dos países, Israel y Guatemala. Los estamos esperando aquí en Jerusalén. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala también aplaudió la decisión de Jimmy Morales. En su cuenta de Twitter publicó: aplaudimos la decisión histórica del presidente Jimmy Morales y el gobierno de Guatemala de trasladar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, no hay duda de que esta decisión hace que Guatemala pase al centro de una polémica global. El pasado jueves, la Asamblea General de Naciones Unidas rechazó con una abrumadora mayoría de 128 países la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Otros 35 países se abstuvieron y 21 no participaron. Solo 6 naciones votaron en contra de esta resolución, entre ellos Guatemala y Honduras, un indicio de lo que podría estar por venir. Antes del voto, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, había amenazado con suspender la ayuda financiera a Naciones Unidas si procedían a condenar la decisión del gobierno de Estados Unidos, una decisión que consideran soberana. Lo recordaremos cuando se nos solicite una vez más que hagamos la mayor contribución del mundo a las Naciones Unidas. Y lo recordaremos cuando varios países nos llamen, como lo hacen a menudo, para pagar aún más y para usar nuestra influencia para su beneficio. Y ahora la queja cae sobre Guatemala. El presidente de Bolivia, Evo Morales, escribió en su cuenta de Twitter: en un completo acto de burla a la comunidad internacional, el gobierno de Guatemala desconoce la resolución de la Asamblea de la ONU y decide trasladar su embajada a Jerusalén. Lamentamos que algunos gobiernos vendan su dignidad al imperio por no perder las migajas de USAID. Una de las principales inquietudes que emergen tras la decisión de Guatemala de mover su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén es la posibilidad de enfrentar ataques por parte de grupos asociados con Palestina, llevando así a Centroamérica un conflicto político y religioso hasta ahora ajeno al istmo. La canciller de Guatemala no muestra preocupación. La canciller Sandra Jovel dijo a los medios este martes que el gobierno guatemalteco no teme ningún acto de violencia a raíz de esta decisión y recalcó que la decisión se tomó de forma soberana. Yo no considero que ninguno de los dos países sean países violentos. O sea, nosotros no podemos estar pensando en violencia con relación a las decisiones que se toman de manera soberana. Se han tomado en cuenta todos los escenarios posibles para poder tomar esta decisión. Pero sí es necesario también decir que Guatemala está tomando una decisión de este tipo coherente con su política exterior. La está tomando con relación a la historia que Guatemala tiene con el pueblo de Israel. Son 70 años de apoyo, de amistad que hay entre ambos países. Le damos la bienvenida a Susana Mangana, especialista en asuntos árabes e islámicos y directora de la Cátedra de Islam del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica de Uruguay. Ya está vía Skype desde Montevideo. Doctora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. ¿Este acto por parte de Guatemala es a conciencia para apoyar a un amigo que es el pueblo de Israel o a cambio de beneficios?
Yo creo que hay varias razones, no hay simplemente una, pero hay que recordar que Guatemala, y eso a veces se pierde de vista aquí por nuestros países, donde hay evidentemente una división de poderes, Iglesia y Estado separados, y se pierde de vista que Guatemala es un país donde más de la mitad de sus ciudadanos, de sus habitantes, profesan la fe cristiana, pero sobre todo son evangélicos. Y los evangélicos hoy, notoriamente en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, apoyan al Estado de Israel por razones históricas, pero también bíblicas, yo diría, y hasta morales, con lo cual yo creo que el presidente guatemalteco, evangélico él, declarado, evidentemente tiene varias razones para apoyar al Estado de Israel. Una de ellas, como digo, el apoyo que hay de los cristianos evangélicos al proyecto sionista. Esa es la primera, Guillermo. Pero, por supuesto, también esa larga historia de apoyo que ha tenido el Estado de Israel, por ejemplo, para Guatemala, durante horas bajas de las dictaduras en Guatemala, sobre todo cuando el presidente Carter de Estados Unidos le retiró ayuda financiera a Guatemala. Con lo cual yo creo que hay varias razones económicas, financieras, pero también, como digo, de razones de índole evangélica o religiosa, si se quiere. Guatemala es parte de Latinoamérica, es un país hispanoparlante, de Centroamérica, pero básicamente de una región que mira a Estados Unidos con un poco de recelo y desconfianza. Eso se ha visto, sobre todo, no en estos últimos años, pero en años anteriores en forma más acentuada. ¿Qué hay desde el punto de vista de que pueda provocar inestabilidad en países de Latinoamérica en caso de que alguno más adopte una posición similar? ¿Cuál es la célula a la cual debemos ver? Bien, yo creo, Guillermo, que hay que recordar que varios países centroamericanos tuvieron una embajada, una misión diplomática en Jerusalén hasta la década del 80 y después la retiraron, la trasladaron a Tel Aviv, siguiendo también el ejemplo de otros países que podríamos decir de Europa, por ejemplo, o países que llamamos desarrollados, ¿verdad? Pero también en claro rechazo a lo que era la decisión del Knesset, del Parlamento israelí, de reconocer a Jerusalén como su capital indivisible, la de esa tierra que ellos llaman prometida y de esa ciudad santa, no solo para los judíos, por cierto. Entonces yo creo que podríamos sospechar que quizás algún otro país se está especulando por estas horas en la prensa latinoamericana con un nombre que es Costa Rica, por ejemplo, o el propio Honduras, que rechazó, al igual que Guatemala, esa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de la semana pasada. Ahora bien, yo lo que creo es que los países latinoamericanos tienen una posición bastante clara respecto del conflicto palestino-israelí y la inmensa mayoría de gobiernos latinoamericanos han reconocido ya a la Autoridad Nacional Palestina, pero también reconocen el derecho del pueblo palestino a constituirse en un Estado soberano independiente, es decir, apoyan la solución de los dos Estados. No creo que la decisión del presidente Jimmy Morales en Guatemala vaya a desencadenar una reacción, efecto dominó de otros gobiernos latinoamericanos, salvo quizás alguno en Centroamérica, apelando también a que ya antes tuvieron una embajada en Jerusalén. Quiero hablar de Hezbollah en Latinoamérica y su presencia, pero recién, doctora, mencionaba usted la solución de los dos estados, pero el propio presidente Donald Trump dijo que cree en la solución de los dos estados, a pesar de haber votado para o haber decidido que empiece el proceso de mudanza de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que distinguir entre las declaraciones, ¿verdad?, y después los hechos. Y yo creo que el presidente Trump es sobre todo pragmático, pero además no olvidemos que ha encargado a su yerno, Jared Kushner, que evidentemente forma parte del colectivo judío y es un militante sionista importante a nivel de la juventud sionista norteamericana, evidentemente le ha encomendado la tarea de buscar una solución para zanjar el conflicto palestino-israelí. Entonces yo creo que es una persona que, nos guste o no, está siendo pragmática en el sentido de que entiende de que hay que apoyar a Israel, de que realmente hay que reconocer de una buena vez a Jerusalén como la capital del Estado judío y a partir de ahí que dialoguen, que puedan llegar a otro tipo de solución. Ahora bien, ¿cómo puede encajar eso con los planes de, digamos, reavivar o, si se quiere, resucitar un proceso de paz que está muy moribundo, que prácticamente ya hace años que no despega, ni siquiera con un
un secretario de Estado como fue John Kerry, que creo que trabajó mucho por la paz en Oriente Medio y sin embargo no se logró nada tangible. Y tan cerca que estuvo Bill Clinton de todo esto. Vamos a hacer una pausa, doctora. Quiero volver al tema de Hezbollah y su presencia en Latinoamérica, a ver si algo puede pasar por esa presencia y dónde lo vemos. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, pero les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/conclusionesCNN, también mi cuenta de Twitter, que continúan entrando mensajes, @ArduinoCNN. La etiqueta de hoy es #ConcluEmbajada, @Susana Mangana, la invitada de esta segunda media hora. Tras la pausa, Jimmy Morales, siguiendo la huella de Trump, Guatemala trasladará su embajada en Israel a Jerusalén.